Muy buenas noches, hermanos. Voy a hacer una pequeña oración para comenzar. Padre, Señor Dios, te damos muchas gracias por este momento, Señor. Te pedimos la guía de tu Santo Espíritu, que por medio de él, Señor, usted nos hable, Padre, porque solamente somos instrumento en tus manos, Señor, y que sea usted, Padre, transmitiéndonos tu corazón, Señor Jesucristo. Gracias por todas las personas, Señor, que se están conectando. Permite que muchas personas del mundo, Señor, puedan escuchar este mensaje, Señor, y les sirva, Señor, para la vida espiritual de ellos, Señor bendito. Gracias por nuestros hermanos, Señor. Gracias por aquellos que nos acompañan, Señor. Bendiga sus vidas, sus corazones, Señor, y dejamos este precioso momento en tus manos, Señor, pidiéndotelo y agradeciéndotelo en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Hoy es un tiempo precioso que Dios nos permite escuchar su santa palabra y entonces voy a compartir sobre San Lucas capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 8 voy a leer. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Amados, les agradezco mucho por acompañarme en este momento y le doy muchas gracias a Dios que Dios nos da esa oportunidad, ¿no? Como Dios trabaja, también Satanás trabaja. Por eso muchas veces Satanás, el plan de él es desanimarnos, desesperarnos, que vivamos de mal genio, que vivamos mirando el mundo, la situación en la que estemos, ¿sí? Pero si nosotros volteamos la mirada a Jesucristo, dice la palabra de Dios, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada hay de desecharse si se toma con acción de gracia, eso dice Dios. Entonces, si nosotros seguimos la vista de Satanás, pues, ¿qué vamos a tener? ¿Cierto? Desesperanza, tenemos dolor, muchas cosas así que nos atrapan en este mundo a la oscuridad. Pero si volteamos la vista hacia nuestro Señor Jesucristo, dice nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos encontrar el corazón de Dios, ¿no? Tan precioso. Él siempre nos está dando esperanza, Él siempre nos está dando esa felicidad. Él como nos está diciendo, ¿no? El que siga en pos de mí, ¿cierto? Entonces, Jesús que quiere enseñarnos que nosotros sigamos en pos de Él para que podamos ser felices. Cuando la mujer sorprendida en el adulterio en San Juan 8 fue sorprendida, ¿sí? Ya nuestro Señor Jesucristo enjuiciándola, diciéndole, ni yo te condeno, vete y no peques más, significa, yo ya no, ya usted ya no tiene su pecado, por eso usted ya no puede cometer el pecado, porque usted ya está libre del pecado, porque yo ya tengo el pecado suyo también, hija, ¿sí? Pero más abajito el Señor nos está diciendo, ¿cierto? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Entonces, realmente, amados, para mí es una gracia de Dios muy grande poder que Dios me dé esa gracia de poderme conectar con su palabra, ¿no? Quiero contarles una anécdota. Hace muchos años, cuando Dios, yo naciendo de nuevo el 20 de marzo del 2003, Dios me permitió viajar a mi ciudad por medio de la guía del siervo en ese tiempo y llegando a mi pueblo, era muy difícil para mí porque yo llegué en una situación muy difícil, en una situación de carencia, en una situación de falta de vivienda, así que llegué a arrimarme donde mi hermana. Pero realmente pasando algún tiempo ahí, Dios permitió que el Evangelio entrara tan profundo en mi corazón que mi deseo era compartirle el Evangelio a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, a mis sobrinos y especialmente a todos mis hijos que aún estaban muy pequeñitos.
Pero pasando el tiempo, Dios empezó a entrenar mi corazón para que yo aprendiera a confiar en Jesucristo, para que yo aprendiera la fe, ¿sí? Entonces, resulta que una vez uno de mis hijos menores tenía 5 añitos y él empezó a enfermarse de los pulmones. Empezó con gripa, con mucho dolor en el pecho. Yo era una persona muy ignorante en esa situación de llevarlos al médico, de llevarlo, de estar pendiente de esas cosas, ¿no? Así que yo le hacía agüita, le hacía una cosa, otra, pero un día el niño amaneció con mucho dolor en el pecho, amados, demasiado dolor, y tenía una fiebre tan alta, así que yo qué hice, primero buscar la iglesia, yo llamé a la iglesia, y llamé para ver si podía encontrar al siervo para recibir una guía, ¿no? Entonces llamando me dijeron que no, que él no estaba, pero que iban a orar por mi hijo. Yo colgué y vino a mi pensamiento algo, si yo tengo que llevar rápido el niño al hospital. Así que mi hermana me dijo, vaya donde la casa tercera que hay y allá en esa casa vivía un doctor. Dígale que si él puede venir a mirar el niño. Yo fui, le golpeé y le dije, doctor, ¿usted me podría hacer el favor de acompañarme, de ver a mi hijo que está muy enfermo? Como yo era recién llegada a mi pueblo, pues yo no tenía seguridad social, yo no tenía, o sea, yo no había, o sea, que mis hijos tuvieran un seguro, no, nada de eso, ¿no? Entonces, este doctor fue hasta la casa y llevó su termómetro, llevó su aparato de doctor y revisando a mi hijo, me dijo, señora, lleve ya a su hijo al médico, llévelo al hospital ya porque si usted deja más tiempo a su hijo se le va a morir. Su hijo está muy grave, sus pulmones están muy tapados de flema, ¿sí? Y por eso el niño tiene una temperatura, casi llega a los 40. Entonces, realmente yo le dije, sí, doctor, sí. En mi pensamiento decía, rápido, hay que llamar al médico, ¿sí? Pero yo me acordé, amados, de una anécdota que me había pasado antes, ¿sí? Ahora se las comento. Resulta que yo me arrodillé en la cama de mi hijo aquella mañana, eran como las 11 de la mañana, me arrodillé y puse mis manos sobre el pecho de mi hijo y le oré a Dios, le oré a Jesucristo y le dije, Padre Santo, Señor Jesús, usted me dio este hijo. El único que puede curarlo es usted, Señor Jesucristo. Y yo le dije, Padre, si usted quiere llevárselo, lléveselo, porque él no es mío, él te pertenece a ti, Padre Santo. Usted es el padre de este niño, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que pongas tu mano sobre él y por favor, cúralo, sánalo de esta enfermedad, cúralo de esta broncomonía, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Así mi hijo hacía un niño de 5 años, ¿verdad? Entonces yo fui a traerle un pañito de agua fría y puse ese paño y no, fui y después vine y le puse ese paño en su cabecita y me fui para la cocina a hacerle una agüita. Yo dije, después voy a llevarlo al médico. Cuando yo regresé como a los 5 minutos, amados, mi hijo estaba sentado en la cama, ¿sí? Sin fiebre, sin broncomonía, ¿sí? Él tenía 5 años. Yo me asombré bastante, amado. Yo lloraba de la alegría. Yo le decía, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Usted curó a mi hijo. Hoy en día este joven, este niño tiene ya 24 años. Entonces, amados, yo he podido ver, ¿no? Cuando uno suelta en las manos de Dios, cuando uno sabe que la única salida y la única esperanza es Jesucristo en nuestra vida, uno puede ver el trabajo de Dios realizado, amado. Uno puede ver el trabajo y el poder de Dios en nuestra vida, ¿sí? Yo había experimentado años antes una situación, ¿sí? En la que yo no era salva aún, pero estando en una vivienda, yo vivía en un inquilinato y ahí conocí a una joven que no sabía que ella andaba en las drogas, su esposo también era drogadicto. Así que un día encontré a esta señora saqueándome la comida de la cocina y yo tuve un inconveniente con ella. Tuvimos una discusión fuerte en la que ella me amenazó y me dijo,
voy a decirle a mi marido. El marido de ella, el papá de sus dos hijos, era un señor demasiado como de 1,80, 1,85 de estatura. Y eran personas que realmente sí, yo hablaba con ella, compartía muchas cosas del mundo con ella, pero yo no me imaginaba que estas personas fueran así. Resulta que un día yo entrando a la casa, este señor tenía un machete, un cuchillo muy grande, y me amenazó de muerte y me dijo que si yo me volvía a meter con su esposa, con su mujer, él me iba a matar y me iba a picar. Él ya había tenido antecedentes de esa índole, ¿no? Entonces realmente yo en ese tiempo, el papá de mis hijos ya estaba con otra persona y yo vivía sola. Entonces yo no tenía quien apoyarme, pero me acordé de Dios, ¿sí? En ese tiempo, estoy hablando como del año 2001, 2002, porque yo ya había escuchado el Evangelio, pero el Evangelio no había entrado en mi corazón. Yo aún no tenía esa certeza de ser salva, ¿sí? Así, pero yo me acordé algo de Jesús. Entonces yo fui a mi cuarto, me arrodillé y le pedí a Dios que me ayudara en esa situación, que por favor tuviera misericordia de mí, que yo no tenía quien me defendiera, Señor, ¿sí? Entonces, salido yo salía con mucho temor, llevaba a mis niños al jardín y tenía tanto temor de encontrarme a estas personas, ¿no? Porque esta señora se drogaba y era terrible. Ustedes deben de imaginarse cuando una persona se droga y cuando una persona tiene ira, odio en su corazón, entonces, ¿cuál es su comportamiento? Yo salía con mucho miedo, con ese temor de encontrarme con esta persona. Así que fui a trabajar, pero cuando yo llegué a las 8 de la noche del trabajo, la dueña de la casa, que también era una señora terrible, me contó que habían tenido un problema grande con este señor y con su mujer. ¿Sí? Y que los hijos de esta señora, como también eran personas muy terribles, tuvieron una pelea, pero de golpes, de puño, se agarraron entre todos y como esta señora tenía como 3 hijos varones, cogieron a este señor, al esposo de esta señora, le dieron una paliza, pero una doña paliza. ¿Mm? Y no solamente eso, ¿sí? Sacaron a esta persona de esa casa, lo sacaron de ahí. Y entonces cuando yo llegué y me contaron eso, yo sabía, aún yo, amados, no era salva, pero ya Dios me tenía en sus planes para entender su santo evangelio. Pero yo pude ver, Dios me ayudó, ¿sí? Dios me ayudó, ¿sí? Entonces yo estaba muy feliz, yo ya había experimentado, ¿sí? La obra de Dios, la ayuda de Jesucristo. Esta persona, pasado algún tiempo, como unos 8 días, asesinó a una persona y él lo enjuiciaron, lo cogieron, lo enjuiciaron a 50 años de cárcel. ¿Sí? En la fecha no sé si este señor todavía, pero hace unos años atrás yo me enteré que este señor todavía estaba pagando esa condena. Entonces realmente, amados, sí, nosotros somos un especial tesoro para Dios. Yo he podido ver mucho la obra de Dios, amados, sí. Cuando yo tengo en cuenta, el siervo nos enseñaba y nos decía, aún hasta para hacer un arroz, si yo no lo sé hacer, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Tener en cuenta a Dios, ¿sí? Dios lo es todo para nosotros, ¿sí? Nosotros debemos conocer ese corazón de nuestro Dios tan precioso hacia sus hijos, ¿no? Aquí nosotros hablamos esta noche, compartimos esta noche, amados, dice la parábola de la viuda y el juez injusto. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen esta parábola, amados, pero esto llegó mucho a mi corazón. ¿Por qué? Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿De qué nos dice? Que oremos siempre y no desmayemos, amados, ¿sí? Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, esta persona realmente no le temía ni a Dios ni respetaba a ninguna persona. Para él las personas no tenían valor y para él Dios no tenía valor para nada, ¿sí? Pero dice aquí el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ella tenía también una situación, no sabemos de qué, si de pronto tenía situación con algunos deudores o algunas personas la perseguían para hacerle daño, o tal vez a sus hijos, no sabemos, ¿no? Pero dice aquí, dice, eh, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él, el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo.
Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Amados, ¿qué dijo este juez injusto? ¿Sí? Ni le temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero cuando esta mujer le insistía, ¿por qué ella insistía? Porque ella tenía tanto la necesidad de la ayuda, ¿sí? De este juez. Tal vez ella no tenía esposo, ella no tenía quien le colaborara, ella no tenía la ayuda de nadie, amados. ¿Sí? También yo en aquel tiempo yo no tenía un esposo humanamente, amados, yo no tenía quien me ayudara, yo en el único ser que yo me podía sostener y en el único ser que yo podía tener esa esperanza era en Jesucristo. Yo no tenía quien me ayudara, yo no tenía quien me respaldara, ¿verdad? Pero cuando el corazón está así tan necesitado de Dios, amado, cuando uno no tiene alrededor a nadie, realmente uno puede fijar su corazón en Cristo, en Dios solamente, ¿verdad? Ese es el corazón. Dios quiere así un corazón vacío, un corazón que verdaderamente solamente enfoquemos en Jesucristo, en Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice el versículo 6, amado, dijo, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Amados, hace poco mi hija la menor, ella se había ido de la casa y estando fuera de la casa para mí eso era un gran dolor, amados, ¿sí? Aunque yo le decía, ella se fue a vivir con su hermana, pero aún su hermana también, ¿no? Como tenía el corazón muy soberbio hacia mí, hacia la iglesia, ellos decidieron irse de la ciudad. Entonces, se iba a ir también con mi hijo el menor. Así que yo decidí en mi corazón dejarlo y soltarlo en las manos de Dios. Pero ¿qué hacía, amados? Yo oraba. Oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche, amados, ¿sí? Así yo le pedía, Señor, por favor, cambie el corazón de mi hija. Permite que ella regrese a la casa por su propia voluntad, amados, ¿sí? Porque un día ella me dijo, pues me voy de la casa. Ella es menor de edad. ¿Sí? Entonces yo le dije, ¿se quiere ir? Váyase entonces. Si es que se quiere ir, váyase. Yo no la voy a detener, hija. Entonces, cuando yo me fui para el culto aquel domingo, llegué, ella ya había sacado su ropa, había llevado todo. Amados, yo lloraba dentro de mi corazón, pero he aprendido por medio de Dios y la iglesia que cuando hay una tormenta grande, después llega una gran calma, amados, ¿sí? Cuando usted pasa una situación bien difícil, amados, ¿sí? Después llega una gran bendición a su vida. Eso es una verdad. Entonces yo empecé a orarle a Dios, Señor, cambie su corazón, ¿sí? Ella ahora me cuenta que pasó muy difícil allá, porque yo le decía, Señor, permite que mi hija llegue hasta la porqueriza, para que ella pueda conocer su condición y pueda darse cuenta el error en que ella está cometiendo, Señor. Entonces empecé a orar en la mañana, a mediodía, en la noche. Le pedí a Dios con todo mi corazón. También visualizaba lo que yo le estaba pidiendo a Dios, amados, ¿sí? Porque es muy importante, amados, que cuando estemos orando nos conectemos, ¿sí? Con nuestro Dios. Imaginemos, ¿sí? Y visualicemos que lo que le estoy pidiendo a Dios, Dios así lo está haciendo. Así Dios lo va a hacer. Así Dios lo va a cumplir, ¿sí? Entonces, un día pasó un mes, toda la parte de diciembre, después un poquito de enero, y un día me llamó, mamá, ¿usted hoy va a ir al culto? Yo le dije, sí, hija, dijo, vamos. Yo le dije, bueno, hija, fuimos al culto, eso fue un miércoles en la noche, ella llegó al culto, cuando terminamos la oración, ella me buscó, hola mamá, ¿cómo está? Yo, hola hija, ¿cómo le va? Ella esperaba que yo le dijera, vuelva a la casa. Pero realmente yo no le dije nada. Yo le dije, ¿cómo estás, hija? ¿Estás comiendo bien? Ah, sí, mamá, pero eran mentiras, amados, ¿sí? Porque ella después me contó que aguantaba hambre, que allá casi no había de comer, que se la pasaban discutiendo, que era muy difícil la vida allá, ¿sí? Pero aún ella todavía tenía esa fuerza, ella no quería reconocer su maldad. Entonces yo no, ni siquiera, amado, saliendo de la iglesia, ni siquiera yo le dije, hija, vuelva a la casa, no. Me dijo, bueno, mamá, que esté muy bien. Yo le dije, chao, hija, que le vaya muy bien. Ella cogió su camino,
Amados, eso me desgarró mi alma, ¿sí? Porque uno como madre, uno como un padre, uno que quiere tener a sus hijos bien, ¿sí? Yo quería decirle, abrazarla, decirle, te amo, hija, vuelva a la casa, pero no, fui dura en ese momento, aunque me dolía mi corazón, fui dura, ¿sí? Entonces seguí orando, Señor, por favor, dale tu gracia, Señor, Padre, cambia el corazón de mi hija, permite que ella por su propia voluntad vuelva a la casa. Pasó el día siguiente, no me escribió, pero a los 2 días me volvió a llamar. Hola mamá, ¿cómo estás? Yo, hola hija, ¿podemos hablar? Yo le dije, claro hijo, venga a la casa, pero venga a tales horas porque yo me tengo que ir. Ella regresó a la casa ese día, me buscó en la mañana y llegó y me dijo, mamá, yo me he dado cuenta de que mi vida sin usted yo no puedo vivir, mamá, ¿sí? Me dijo, perdóneme, mamá, por todo lo que le hice. Perdóneme por este tiempo hacerla sufrir, mamá, ¿sí? Yo no sabía lo que yo tenía, mamá, pero le pido que me perdones, que me permitas, mamá, volver a la casa. Cuando yo vi ese corazón arrepentido, amados, no se imaginan la felicidad. No sé si a ustedes les habrá pasado eso, amados. No sé si ustedes habrán experimentado un gozo tan grande como es el que un hijo regrese a su casa, ¿sí? Con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, sabiendo que cometió el error y que de verdad ellos necesitan de nosotros, ¿sí? Porque son niños. Yo le dije, hija, usted vuelva a la casa, ¿sí? Pero con esto y esto y esto vas a terminar tus estudios, vas a estudiar, ¿sí? Entonces, sí, mamá. Realmente he podido ver el corazón de mi hija, ¿sí? Ahora la he puesto a leer el libro del secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, ¿verdad? No es fácil la adolescencia, amado, sí, porque yo también fui adolescente, pero yo le digo a mis hijos, por lo menos hijos, ustedes me tienen a mí. Yo me crié sin una mamá, aunque yo tenía mi mamá era una persona analfabeta, ¿no? Ella era una persona que no tenía, ella no tuvo un estudio, ella no tuvo una vida de moralidad, de enseñanza humana, ¿no, amado? ¿Sí? Yo me crié como un potro salvaje, amado. Yo siempre hacía lo que se me daba la gana, porque yo no tuve un freno, yo no tuve una persona que me guiara, aunque yo viví con una tía como 3, 4 años desde mi niñez hasta los 11 añitos, amados. Esta tía solamente me daba juguete, juguete con un rejo, que eso parecía de esas planchas antiguas. Las planchas antiguas, amados, tenían unos cables como de tela enrollados. ¿Mm? Ese era como mi comida ya, amado, ¿sí? Esta persona, ella me maltrataba mucho, ¿sí? Humanamente. También porque ella también tendría mucho sus cosas y su forma era de desquitarse con nosotros, conmigo, ¿sí? Además, eh, ella que me iba a querer, era una tía, ¿no? Entonces yo le dije, por eso yo en ese tiempo me le escapé a ella, yo no pude resistir, yo no pude soportar ese maltrato y me escapé de ella a los 11 añitos. Cuando yo regresé a la casa, realmente mi mamá me decía, váyase a trabajar, ¿sí? Aquí hay que traer comida. Entonces mi mamá humanamente era una mujer muy noble, humanamente, ¿sí? Pero mi mamá, ella no nos podía tampoco sostener, ¿sí? Entonces, amados, yo le digo a mis hijos, hijos, yo realmente ustedes son muy privilegiados. Ustedes por la gracia de Dios me tienen a mí, ¿sí? Por la gracia de Dios, yo nunca los abandoné a ustedes cuando ustedes estaban pequeños. Siempre estuve ahí para ustedes. Yo nunca me compré nada para mí pensando en ustedes. Yo no les pude dar riquezas, hijos, porque es la verdad. Yo no le pude dar riquezas, amado, a mis hijos, pero por lo menos por la gracia de Dios, Dios me permitió ayudarlos a levantar, ¿sí? Que tuvieran un techo, una comida, que terminaran por lo menos su secundaria, ¿sí? Entonces realmente, amados, ¿sí? Yo le digo a mi hija, ustedes así tengan la situación que tengan, hijo, mientras Dios me dé vida, mientras Dios me permita vivir en este planeta Tierra, yo voy a estar ahí para ustedes, ¿sí? Porque yo los amo mucho a ustedes, ustedes son especiales, ustedes son un tesoro, Dios ha puesto ese tesoro en mi corazón, amados hijos, entonces ustedes valoren, ¿sí? Valoren, entonces realmente yo ese día, sí, abracé a mi hija y le hablé todas estas cosas, ¿sí? Mi hija regresó a la casa, ahora está terminando sus estudios. Entonces, amados, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la oración, amados? Aquí vamos a volver a leer. Dice el versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
¿Qué dice el Señor? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Amados, ¿quiénes son los escogidos de Dios? ¿Sí? Nosotros los salvos, los que tenemos la seguridad y la certeza de que ya todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ya fueron emblanquecidos, ya fueron lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, amados, ¿sí? Y que Él nos dejó blancos como la blanca lana delante de Dios el Padre, amados, ¿sí? Y por eso Él al morir, Él al llevar nuestros pecados en la cruz, Él llevó nuestras maldiciones, Él llevó ese juicio que merecíamos todos los seres humanos, Él lo cargó en su cuerpo, Él fue enjuiciado ahí en la cruz por nosotros, por causa de nosotros, amados, ¿sí? Pero no solamente eso, nuestro Señor Jesucristo, al recibir ese dolor tan grande, al recibir ese juicio tan terrible en su cuerpo, ¿sí? Realmente hasta en la cruz, como yo les comentaba la vez pasada, ¿no? Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo nunca cometió el pecado porque Él era un Dios justo, amado. Él es un Dios justo, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, amado, ¿sí? Sino que Él también murió y resucitó, amado, ¿sí? Para regalarnos su santidad y su justicia. Entonces, ¿Dios qué quiere, amados? Que nosotros valoremos, que sepamos el valor de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él que dice aquí, amados, vamos a volver a leer el versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué dice aquí, amados? Os digo el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Qué dice aquí? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Amados, ¿sí? Dios quiere que nosotros verdaderamente tengamos viva esta palabra en nuestro corazón, amados, ¿sí? ¿Quiénes son los escogidos? Los redimidos, los justificados, nosotros los santificados, ¿sí? Por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como hoy en día la iglesia nos está hablando mucho la palabra de Romanos 3, 23, 24, ¿no? Dios quiere que esa palabra en este tiempo, a nosotros los justos, tengamos bien clara esa palabra en nuestro corazón, amados, ¿sí? Romanos 3, 23, 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amados, todos éramos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Nosotros no teníamos, amados, ¿sí? Derecho ni siquiera, amados, ¿sí? Ni siquiera saber de las cosas de Dios, ni siquiera de saber de las cosas del cielo, amados, ¿sí? Pero, ¿qué dice el 23? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, amados, ¿sí? Fuimos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y este tiempo, amado, Dios quiere que nosotros este tiempo tengamos bien claro, tengamos esa claridad del Evangelio en nuestro corazón, amados, ¿sí? Que día escuchaba yo una prédica y un siervo decía, cuando nosotros leemos la Biblia, ¿sí? Tenemos que, si nosotros verdaderamente le creemos a Dios, tenemos que creerle a Dios. Si nosotros leemos la Biblia, tenemos que saber que nos hemos comprometido con Dios para creerle a Dios, ¿sí? Que nosotros debemos leer sabiendo, amados, teniendo la seguridad, quién habla, para quién habla y por qué nos habla. Entonces son unas bases espirituales que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón, amados, firme, porque aquí dice nuevamente, amados, el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Dios que quiere, amados, que nosotros verdaderamente aprendamos la fe, para que cuando Él regrese, amados, tengamos esa fe, ¿sí? La fe de creer a su santa palabra, la fe de creer en su Santo Espíritu, que es la palabra de Dios, amados, ¿sí? Confirmen, amados, tengan la certeza y la seguridad, ¿sí? Muchas personas pueden saber muy bien la Biblia y se la saben de adelante a atrás. Pero cuando Dios nos prueba, amados, cuando viene la situación, ¿sí? Ahora nosotros, yo y mis hijos estamos pasando por una situación, ¿sí? Un poco difícil, le estamos orando a Dios por esta situación. Así que Dios
Yo después les comento cuál situación era. Dios que día leyendo el libro de San Lucas, nos dice que San Lucas se enfoca mucho en la oración. Dice que lo que es San Mateo y San Marcos, estos libros hablan como 2 o 3 veces de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el libro de San Lucas, Dios especifica, San Lucas que era, él no era judío, él era griego, amados, y este hombre, él era un médico, ¿no? Así que Lucas, ¿en qué se enfocó fuertemente? Dice que en la oración, ¿sí? En la oración de nuestro Señor Jesucristo, amados. Voy a leer aquí una palabra, espera a ver si la encuentro, amados. Aquí voy a leer, amados. Esperen, discúlpenme en un momentico, amados. Yo la había subrayado, pero no la recuerdo muy bien, amados. Ah, ya me recordé dónde está, amados. Espera. Ya recordé dónde está. Ya recordé, amados, dónde está. Ah, ya la encontré, disculpe. Dice el bautizo de Jesús. Dice aquí. Estoy leyendo San Lucas, capítulo 3, versículo 21. Dice aquí, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vamos a enfocarnos en 3 cosas aquí, amados, ¿sí? En el libro de San Mateo, el capítulo 3, desde el versículo 16, ¿sí? 15, 16, 17, habla sobre el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí no habla que Jesús nuestro Señor estaba orando, ¿sí? También en San Marcos no habla, pero Lucas enfatiza muy bien esto. ¿Sí? Dice que cuando nuestro Señor Jesucristo, aquí dice la palabra, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se bautizó y orando el cielo se abrió. Entonces, ¿cuál es el primer paso, amados? Cuando nosotros oramos, ¿el cielo qué hace? El cielo se abre, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando nosotros oramos, el cielo se abre, el Espíritu de Dios baja sobre nosotros, ¿sí? Y el Padre nos habla. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, antes de encontrarse con esos 12 discípulos, antes Él oró por estos discípulos, ¿sí? Él no buscaba su propia manera, su propio deseo, su propia vista. Nuestro Señor Jesucristo siempre buscaba al Padre para todo, amado, ¿sí? Aún cuando dice que Satanás había pedido para zarandear a Pedro, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte, ¿sí? Y vuelto confirma a tus hermanos. Entonces realmente eso se cumplió, amados, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, Él dice que cuando Él estaba compartiendo el evangelio con muchas personas, después del que hacía se iba al monte a orar. Siempre habla de que nuestro Señor Jesucristo iba al monte siempre a orar, ¿sí? Antes de que Él fuera enjuiciado en aquel juicio, antes de Él llegar a la cruz, Jesús, ¿qué hizo esa noche? Dice que él oraba. Él le dijo a los discípulos, oréis para que no entréis en tentación. Pero él yéndose aparte dice que él oraba, ¿sí? Su sudor dice que era como gotas de sangre, ¿sí? Entonces nuestro Señor Jesucristo, él ¿por qué tenía tanto temor? Porque aunque él no quería, ¿sí? Él sabía lo que le esperaba, ¿sí? Porque esta carne es débil, pero él siempre dijo, Padre, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre Santo, ¿sí? El dolor de nuestro Señor Jesucristo no era tanto porque lo que le iban a hacer era porque él se iba a separar del Padre, ¿sí? Porque él en ese momento, teniendo ese juicio, amado, dice que el cielo en la cruz, dice que el cielo se oscureció. ¿Por qué? El Padre le dio la espalda aún hasta a su propio Hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él llevaba el pecado de todo el mundo sobre él, amados. Entonces, el dolor de nuestro Señor Jesucristo no era tanto por ese dolor de la carne, era porque él se iba a separar de su Padre,
Padre, ¿verdad? Para nuestro Señor Jesucristo, un dolor más grande era separarse del Padre Santo. Nuestro Señor Jesús, Él siempre, en cualquier situación, Él siempre oró al Padre, ¿sí? Padre, perdónalos porque no saben en lo que hacen en la cruz, ¿sí? Él oraba en todo momento, Él mandaba a sus discípulos, vayan a la barca, mientras Él iba al monte solo a orar. Él siempre buscó al Padre, amado, ¿sí? Aún en la transfiguración, cuando Él se transfiguró, amado, ¿sí? Delante de Juan, de Jacobo, de Pedro, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo los llevó a un monte, dice que se transfiguró delante de ellos, ¿sí? Entonces, dice que se apareció Elías y Moisés con Jesús, pero dice que los vestidos de Jesús eran tan blancos como la blanca lana, ¿sí? Entonces, Pedro que dijo, Señor, ¿es bueno para nosotros estar aquí? ¿Es bueno, Señor? ¿Será que hacemos una enramada para Elías, para Moisés y para ti, Señor? Jesús no dijo nada, ¿sí? Porque en el corazón de ellos, ¿quién estaba primero? Elías, Moisés, ¿sí? Elías es el representante de todos los profetas. Moisés es el representante de la ley. ¿Ellos en quién estaban enfocados, amados? Sí, pero el Padre lo respaldó. ¿Por qué lo respaldó? El que dijo en ese momento una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Sí? El Padre respaldó a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no, en el corazón, nuestro Señor Jesucristo dice, yo vine a hacer la voluntad del Padre, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Dios nuestro Padre exaltó mucho a su Santo Hijo Jesucristo, amado, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él siempre hizo la voluntad del Padre. Él siempre reconoció al Padre en todo momento. Antes de Él tomar una decisión, ¿sí? Nosotros podemos ver ahí en San Juan capítulo 11, cuando Él fue a levantar a Lázaro, ¿Él qué dijo, amados? ¿Sí? Vamos a buscar un momentico ya para terminar, amados. Voy a leerles aquí San Juan. San Juan, amados. San Juan capítulo 11. Aquí. Vamos a leer San Juan capítulo 11, el versículo 42, pero voy a leer un poquito del 40, dice, perdón, 41. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo, amado? Dice aquí, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo antes de ir a levantar a Lázaro, amados? ¿Quién lo hizo? El Padre se manifestaba en su Hijo amado Jesucristo. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue por la guía del Padre, amados, ¿sí? Entonces nosotros, ¿cómo podemos ver el poder de Dios en nuestra vida, amados? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos llevar una vida tan bendita? ¿Cómo podemos nosotros ver el poder de Dios en nosotros? ¿Cómo nosotros podemos descansar viendo la gloria de Dios en nosotros, amados? Orando, amados, ¿sí? Orando. ¿Para qué, amado? Para que el cielo se abra, ¿sí? Para que el Espíritu de Dios baje sobre nosotros y para que el Padre nos hable, amados, ¿sí? Esa es una de las bases muy importantes de la vida espiritual, ¿sí? Yo estoy aprendiendo esa base, amado, por eso se lo transmito a ustedes. Espero que el Señor les dé la sabiduría, la gracia, el ánimo, amados, ¿sí? De que tengan en el corazón el valor de la oración, amados, ¿sí? Van a ver ustedes cómo Dios responde la oración de nosotros justos, amados, ¿sí? Si en verdad, de verdad, ustedes tienen la seguridad y la certeza de que ya no tienen pecado en su corazón, de que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos lavó de todos nuestros pecados y que por su gracia, por su resurrección, somos santificados, justificados y Él nos hizo perfectos, ¿sí? Gracias a su Santo Hijo Jesucristo, amados. ¿Sí? Muchas gracias, les agradezco. Voy a hacer una pequeña oración ya para terminar. Padre, te agradezco mucho, Señor, por este momento. Padre, gracias por enseñarnos tu palabra, Señor, por enseñarme a mí también, Señor, la importancia de la oración. Padre, usted nos ha dicho esta noche, Señor, que Padre, ¿acaso el Padre se tardará en hacernos justicia, Señor, a sus escogidos que clamamos a Él día y noche?
Usted nos dice, Señor, que nos asegura que pronto nos hará justicia, Señor. Por eso esa palabra tuya, Señor, sea grande en nuestro corazón, Señor, en el corazón de todas las personas que se conectaron esta noche, Padre, en el corazón de todas las personas que escucharán este en vivo y esta enseñanza, Señor, porque es usted el que nos ha enseñado, amado Dios. Te lo agradecemos, Padre. Dejamos este resto de noche en tus manos. Bendice a todas las personas, Señor, del mundo. Bendice a todos los santos del mundo, a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Padre, tú bendiga la vida, el corazón de cada uno de ellos, Padre. Te lo agradecemos, Señor, y oramos a ti, Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amados. Muchas gracias.